Hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Vamos a pedir a nuestro Padre Dios por nuestros hermanos que están aquejados en su estado de salud, en especial por la salud de Berta Palma, Ana Pino, Lidia Pino, María Elisa Baeza, Renato Baltra Núñez, Aida Donoso González, Hernán Salas, Lenca Reyes Fuensalida, Martín Reyes Fuensalida. Por esto roguemos al Señor. También vamos a pedir a nuestro Señor por el descanso de las almas de nuestros hermanos Roberto González Acevedo, María Luisa Donoso Muñoz, a 25 años de su fallecimiento, Manuel Jesús Cabezas Rojas, Yasna Pamela Jara, a 1 año de su fallecimiento, Ánimas del Purgatorio, Juan Bautista Riveras, Juan Ramón Silva Lorca, a 14 años de su fallecimiento, María Guillermina Orellana Silva, Juan Luis Silva Orellana, Juan Enrique Moscoso Silva, Luis Alejandro González Vera, Andrés Araya Pino, María Aurora Vera, Tito González, Rosa Olmedo, María Teresa Rivera, Manuel Carmona, María Zamorano, Efraín Sánchez, Luis Gómez, Margarita Quinteros, Crescente Moraga, Cecilia Díaz Beas, Lucila Beas Morales, Carlos Díaz Lira, Gabriela Montero Utreras, Rosita Pavés, Marina Arenas Cornejo, Carlos René Pino Zúñiga, Leonor Gaete Espinosa, Carlos Pino Reyes, Raúl Iván Pino Gaete, José Clemente Cáceres González, Primitivo Gaete Espinosa, Alberto Gaete Rojas, Ludorina Espinosa Pérez, Olga Gaete Espinosa, Ana Gaete Espinosa, Amada Alfonso Oxalón, Humberto Alejandro Gaete Espinosa, Ernestina Duarte Román, Elcita Oviedo, Marianela Olea Rosales, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Margarita Silva Lorca, Antonio Yáñez Bustamante, Luis Alfonso Yáñez Bustamante, Belarmina Pavés Valdés, Juana Valdés Ayala, José Tobías Galás, Margarita Peña, Elisa Galás Peña, Sonia Galás Peña, María Elena Verdugo, Norma Molina Carreño, Manuel Jaña Alarcón, Meliton Venegas Vergara, Roberto González Acevedo, Ana María Torrealba Garay, Luz Gelves Soto, familia Bergueret Parker, Gastón Bergueret Bonilla, Gladys Gaete Sotomayor, familia Parker Cabezas, Raquel Arancibia, Francisco Donoso Varga, Dante García Arellano, Fernando Aldunate Correa, Andrés García Huidobro, Eugenia Opaso Valenzuela, Rosa Amelia Villalón Cabezas, Jorge Antonio Villalón Cabezas, Nazario Lépez, María Silva, Bernarda Silva, Margarita Silva, Alicia Vidal, Raquel Poblete, Luis Armando Lépez, Eugenio Núñez Rivera en su aniversario, Irene Núñez Rivera, José Pino Rosales, Lidia Pérez Pérez, Zulema Pérez, Luz Caruz, Lucila Pérez, Vitalia Morales, Rosa Farías, Rosa Silva, Francisca Hernández, Jorge Ramírez Pino, Ricardo Cuevas Barrera,
Antonio Yáñez Bustamante, Luis Alfonso Yáñez Bustamante, Raquel Alegría Ponce, Samuel Santos Pizarro, Bernardino Santos Alegría, Sergio Enrique Santos Alegría, Juana de Jesús González Contreras, Olga González Contreras, María Díaz Araya, Florinda Romero Díaz, Patricia Romero Díaz, Luis Saldaño, Isidro Saldaño, Gabriela Barca Rojas, Ámbar Cornejo, Padre Fernando Armijo Coloma, Ramón Toro Ortiz, Manuel Toro Vargas, Teresa Lizana Acevedo, Margarita Lizana, Rosa Lizana, Manuel y Jaime Toro Lizana, Carla Rivera Donoso, Juan Ramón Silva Lorca, a 14 años de su fallecimiento, María Guillermina Orellana Silva, Laura Cifuentes, a 3 años de su fallecimiento, Juan Vargas Ramírez, Luis Gerardo Ramírez, Francisco Donoso Durán, Marcelina Vázquez Madariaga, María Angélica Vázquez Madariaga, Fidel Vázquez Madariaga, Juan Antonio Flores, a 16 años de su fallecimiento, María Corbalán, Víctor Orellana, Mauricio Corbalán, Sofía Sotelo, Silvia Peña, Guido Saldías, Julia Enríquez, Patricio Peña, Javiera María y Luis Peña, Ramón Peña, Uberlinda Escobar, Juan Saldías, Dina Donoso, Víctor Orellana, José Jorquera, Antonio Enrique, Cástula Zamorano, Antonio Yáñez Bustamante, Luis Alfonso Yáñez Bustamante, Nolfa Soledad Fuensalida Huerta, Teresa de Jesús. Oremos. Dale, Señor, el descanso eterno. El bautismo de Jesús, que hoy celebramos en la liturgia, es una hermosa ocasión para renovar nuestras promesas bautismales, la renuncia al pecado y el compromiso de vida cristiana. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar. Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Los cielos se abrieron después del bautismo del Señor, y el Espíritu, en forma de paloma, descendió sobre él. Se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente, y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con todos ustedes. En este día que celebramos el bautismo de Jesús, la solidaridad del Hijo para con nuestra humanidad, les invito a que le pidamos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, conceda a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra del Señor. El profeta nos recuerda que debemos buscar siempre al Señor. Todos los bautizados estamos llamados a eso. La palabra de Dios nos alimenta y da frutos en nosotros si la acogemos debidamente. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos
jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Esta es palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, clamen que sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Clama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. La fe recibida con las aguas del bautismo es la gran fuerza que vence al mundo. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. El que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos
no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Esta es palabra de Dios. El Padre Dios proclama a Jesús como su Hijo predilecto. Todo bautizado deberá hacer esta experiencia de Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie para aclamar nuestro Santo Evangelio. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncies dignamente su Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor. Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Celebramos entonces hoy día la fiesta del bautismo del Señor. Hasta el siglo IV aproximadamente, esta fiesta se celebraba junto con la Epifanía, con los grandes misterios del inicio de la vida de Jesús. Y con el tiempo fue tomando distancia una fiesta de la otra hasta concretizarse como la celebramos ahora, un domingo después de la Epifanía del Señor.
el bautismo de Jesús. Nosotros entendemos por bautismo un lavado, sumergirnos, ¿no es cierto?, en el agua. Pero yo quisiera partir con una imagen que a lo mejor va a ilustrar un poco lo que quiero explicar. En el campo, cuando nosotros éramos niños y habían vacas y se sacaba leche, se acostumbraba a decir que a la leche se le bautizaba. ¿Y qué se entendía por bautismo de la leche? En que para obtener una mayor cantidad se le ponía agua. A veces agua de la acequia, porque en ese tiempo no había agua como la tenemos ahora, ¿no? Entonces la leche quedaba un poco azul y en algún momento la leche se podía convertir en un elemento que podía enfermar el estómago de aquellos que se la tomasen. Seguía blanca, pero ya no era la leche pura. Quizás eso es lo que pasa hoy día con muchos católicos que han recibido el bautismo y que con su vida intoxican la comunidad, porque en el fondo no transmiten esta experiencia del amor de Dios. Cuando nosotros somos bautizados es para borrarnos el pecado original y sus efectos. Pero Jesús, ¿por qué se bautiza si Él no tiene pecado? Si el bautismo de Juan era de conversión, de arrepentimiento de los pecados. Si Jesús es Dios, y Él mismo lo dice, no, bueno, demuéstrenme algún pecado, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Por lo tanto, ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, Jesús se bautiza por solidaridad con nosotros. Los que iban a donde Juan reconocían sus pecados. Pero, ¿qué pecados reconoce Jesús? Jesús está libre de culpa, por lo tanto no puede reconocer ningún pecado. Pero sí se supone que Jesús se bautiza para pedir perdón por nuestros pecados. Y por eso se sumerge en el agua, en donde se sumerge toda su naturaleza humana, que vuelve a salir glorificada y Dios reconoce ahí a su Hijo. Es decir, cuando hemos sido bautizados en el Señor, Dios nos reconoce como sus hijos. Y la paloma que se manifiesta ahí en esa teofanía de una manera muy explícita, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo, que reconoce a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no viene, sino que regresa justamente a donde siempre ha estado, que es en Jesús. Y Jesús, al levantarse en el bautismo y al escuchar esas palabras del Padre, que lo proclama como su Hijo, también está haciendo que nuestra naturaleza humana sea precisamente amada por Dios, quien nos reconoce a nosotros como sus hijos. Hoy día nos encontramos con la moda, esta moda que ha impuesto los medios de comunicación, de que todo es libertad. Entonces, tenemos libertad para algunas cosas, para otras no, ¿no? Pero los padres muchas veces les preguntan a uno, ¿y por qué usted no ha bautizado a sus hijos? No, es que estoy esperando que ellos cuando sean adultos elijan la religión que quieran. Algunos les he dicho yo, entonces, ¿para qué le puso nombre? Deje que su hijo cuando sea adulto elija el nombre que quiere tener. No lo mande al colegio porque usted está vulnerando su derecho y a lo mejor el niño quisiera no ir a la escuela, no aprender a leer, no aprender a escribir. No lo vista porque a lo mejor el niño quiere andar pilucho, entonces ¿para qué le pone ropa, no? No le ponga sus apellidos porque a lo mejor a él no le va a gustar el apellido que usted le va a dar y va a querer el día de mañana tener otro apellido. Algunos se asustan, ¿no? Entonces yo le digo, claro, hay cosas que son inherentes al proceso de desarrollo humano, psicológico, social, espiritual y cognitivo, y van de la mano. Si la fe cristiana que yo profeso en Jesucristo ha sido una experiencia buena, maravillosa, que ha transformado mi vida, ¿por qué no comunicarla a mis hijos para que ellos el día de mañana sean discípulos del Señor, miembros de la iglesia, hijos de Dios por el bautismo, ¿no?, en donde son adoptados?
Pero claro, vienen de repente y se comprometen y dicen que sí. Yo normalmente les pregunto los 10 mandamientos cuando estamos aquí en la celebración del bautismo y no cachan una, es decir, no saben nada, no tienen idea de los 10 mandamientos. Y resulta que hay una pregunta que se hace en el rito del bautismo donde uno les dice, se comprometen a educar este niño en la fe para que conociendo los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y todos dicen que sí, muy sueltos de cuerpo. Pero cuando son interrogados por cosas tan específicas como eso, como es la doctrina básica que debería manejar un católico, no tienen la más mínima idea. Entonces ahí queda claro que lo que se busca es una cosa externa, en donde lo más importante es la fiesta, el encintado, los padrinos, todo lo demás, pero en donde el sacramento en sí no es lo más importante, no es la esencia de ese momento, ¿no? Y si no hay plata, entonces no hay bautizo. Yo recuerdo que una vez le pregunté a una familia, ¿y ustedes por qué no han bautizado a su hijo? No, es que no hemos tenido plata, estamos juntando. Que bueno, le dije, entonces me voy a preparar, porque quiere decir que el estipendio que le vas a dar a la iglesia va a ser espectacular, porque tanto tiempo juntando plata. No, padre, me dice, no, es que queremos una fiesta. Ah, entonces no me vengas a decir que no es porque tú no has podido, simplemente porque a ti te interesa la fiesta, no te interesa entregar a tu hijo al Señor. Otros católicos que tienen mentalidad protestante, ¿no es cierto?, que dicen que se bautizan como adultos, porque Jesús se bautizó como adulto. Pero los antecedentes bíblicos, históricos, nos demuestran precisamente que familias enteras se convertían al cristianismo y todos eran bautizados. La costumbre, ¿no es cierto?, de bautizar a los adultos lentamente fue desapareciendo cuando ya Europa o todo lo que conocemos hoy día por ese mundo que se cristianizó en primer lugar, las familias enteras eran cristianas y ellos recibían la misión de educar a sus hijos en la fe. Por lo tanto, ellos transmitían esa fe y vivían esa fe. Hay experiencias de familias completas donde todos fueron consagrados. Por ejemplo, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, en donde hoy día tanto sus padres como Santa Teresita del Niño Jesús son santos y una de sus hermanas está en proceso, las otras fueron todas religiosas. Todas vivieron una experiencia muy fuerte del amor de Dios porque sus padres pudieron comunicarla. Lo mismo ha pasado con otras familias que yo he conocido de sacerdotes que son extranjeros, algunos italianos. El otro día uno me decía que tenía varios hermanos que eran sacerdotes, religiosas, porque había una experiencia de Dios en la familia, que es lo que hoy día falta, ¿no? Hoy día hay cualquier cosa, pero no hay una experiencia de Dios. Por otro lado, muchos discuten el tema de los padrinos, que por qué yo tengo que tener padrinos que cumplan tales y tales requisitos si yo soy el que elijo los padrinos. Cuidado, papá y mamá, no peque de ignorancia, porque la ignorancia se puede transformar para usted en un pecado. El padrino tiene que cumplir con requisitos porque representa a la iglesia, tiene que profesar la fe el día del bautismo. Usted no me puede traer un padrino que no es católico, no me puede traer, por ejemplo, a un testigo de Jehová, a un evangélico, a un mormón, a un budista, porque ellos no pueden venir a testificar algo de lo que ellos se han apartado, que ellos no creen. Porque yo le voy a preguntar, ¿crees en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados? ¿Cómo me van a decir que sí si ellos no aceptan esa doctrina? Entonces, el padrino tiene que ser mayor de 16 años, estar bautizado, confirmado, y si es casado, casado por la iglesia. ¿Por qué? Porque representa a la iglesia y él recibe el ministerio de ayudar en la formación cristiana de ese niño que ha recibido el bautismo sin pedirlo él, sino que lo ha pedido su familia. Por lo tanto, los responsables directos en la educación de sus hijos son ustedes. Duele mucho cuando un joven aparece pidiendo la apostasía, porque ahí queda de claro, ¿no es cierto?, que quienes no cumplieron su rol fueron los padres y los padrinos que mintieron ante Dios porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y están diciéndole que no al Espíritu, le están diciendo que no a Dios que los reconoce como hijos, le están diciendo que no a la iglesia que los acoge como hijos también de este pueblo, ¿no? Por lo tanto, le están diciendo que no al Evangelio. Recibir el bautismo
implica una gracia muy particular, porque es recibir la semilla de la fe que se alimenta con el testimonio, la oración, la celebración de los sacramentos, la catequesis, para que estos niños sean grandes y adultos puedan testificar con su vida que el bautismo precisamente ha sido la gracia más grande que han recibido en su vida. Vemos, por ejemplo, jóvenes que han estado rayando iglesias, quemando iglesias, profanando templos y fueron bautizados. Entonces, ¿qué pasó con su formación religiosa? Hoy día, por ejemplo, en los colegios, para que su hijo vaya a la clase de religión católica, evangélica, tiene usted que firmar un documento como papá que autorice a que su hijo asista. No es su hijo el que decide, es usted. Pero resulta que en los colegios públicos, y también en algunos religiosos como católicos, ¿no es cierto?, a su hijo le hacen yoga, pero a usted no le preguntan si está de acuerdo, a usted no le preguntan si firma o no firma, se lo imponen, porque hay una ignorancia supina detrás de ese tipo de arbitrariedades que van justamente atentando contra la fe cristiana en nuestro país. Hay algunos que estarán en desacuerdo conmigo, no tienen por qué estar de acuerdo, pero si ustedes investigan y leen, porque hay que leer, conocer la doctrina de la Iglesia, conocer la palabra de Dios, se darán cuenta que no estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Entonces, tarea número 1, el día que celebramos el bautismo de Jesús. ¿Cómo está la vivencia de mi propio bautismo? ¿Cómo yo, papá, mamá, he cumplido lo que prometí el día que bauticé a mi hijo, educándolo en la fe? ¿En qué se nota que mi hijo hoy día es un cristiano verdadero, comprometido, que ama a Dios, que no tiene el corazón lleno de odio, que no anda despilfarrando violencia por ninguna parte? ¿Cómo usted, padrino que se hizo cargo de la educación de ese niño, de esa niña, ha respondido frente al compromiso que una vez adquirió? Hoy día usted a lo mejor profesa otra religión. Bueno, ¿y para qué entonces se ofreció como padrino si usted tampoco tenía clara la fe que decía profesar? Entonces recordemos que cuando Jesús se bautiza es para asumir en sí toda nuestra naturaleza humana, sumergirla en esta agua que nos purifica, que nos transforma, que nos ahoga, que nos cocina de alguna manera para salir renovados y poder así, de una u otra forma, ser testigos de aquello que nosotros profesamos. Por último, miren ustedes alrededor, la violencia que hemos visto en estos días en nuestro país. Políticos que están guardando silencio frente a esa violencia, porque esa violencia justamente viene del lado que ellos no están acogiendo con sus ideologías. Cuidado, mucho cuidado, no se dejen apresar. Vienen las elecciones. Espero que los chilenos inteligentes hayan aprendido la lección y no sigamos eligiendo a aquellos corruptos de siempre que han traicionado a Jesús con su propia vida, con su palabra, con tal de mantenerse en el poder que tienen. Los frutos del bautismo se tienen que notar en un compromiso claro con la fe, con la vida, en lo social, en lo religioso, en lo espiritual, en todos los ámbitos de la economía y en todos los ámbitos del poder de nuestro país. Y eso lamentablemente hoy día lo vemos muy ajeno. Los invito a ponerse de pie y a hacer profesión de fe en este día en que recordamos y celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos. Para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación, o preparan el bautismo de sus hijos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Cristo, el elegido de Dios para llevar el derecho a las naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz potente y magnífica del Padre, que los llama a escuchar a su Hijo amado y los conduzca hacia el bautismo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el diablo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos que se han confiado a nosotros, particularmente de unos niños que fueron gravemente afectados por un accidente donde también murió su mamá, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos que hoy día hemos confiado, muy particularmente por mi mamá, Ana María Torrealba, que cumple ya una semana de fallecida, y por todos nuestros parientes, amigos, conocidos que ya han partido, por las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. En un momento de silencio, ustedes que nos acompañan desde su casa, les invito a que presenten al Señor sus propias intenciones. Padre Todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y conceda a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Padre, los dones que presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sea
sacramento del altar. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Porque fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Evangelista, San Vicente Ferrer, Santa Teresa de los Andes y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo administrador Juan Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, especialmente a los que hoy día te hemos encomendado. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, a partir del bautismo, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes, muy particularmente con todos ustedes que nos acompañan domingo a domingo desde sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Juan dio este testimonio. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Para ustedes que nos acompañan desde sus hogares, les invitamos a unirse a este momento con esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, mi misericordia yo les mostraré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Yo consolaré. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este año.
Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Bueno, antes de terminar la Eucaristía, quisiera agradecer a todas las personas que rezaron antes, durante y después de la enfermedad de mi mamá, especialmente aquellos que nos han acompañado en el dolor en este tiempo que ella partió y sobre todo en estos días que han transcurrido posteriormente a su funeral. Yo tengo la certeza de que ella está justamente participando en la presencia del Señor por la bondad que había en su corazón, no me cabe duda, pero sí les digo, la pena no se pasa de un día para otro, no es algo que uno pueda decir, no voy a tener más pena, ¿no? Yo creo que eso también es muy humano, así que hay que vivirlo. Agradezco la compañía, las palabras de todos ustedes. Agradecer también al coro que viene con parte del coro del Olivar, ¿no? De la parroquia del Olivar. Entonces, que hoy día nos han querido acompañar en esta Eucaristía tan bonita, en el bautismo del Señor. Y por último, quisiera decirles que lamentablemente hemos tenido, por lo menos yo he tenido un desagradable momento ayer, cuando me llegaron precisamente a través del WhatsApp unos pantallazos de una muchacha que escribió algunas cosas insultándonos a nosotros, particularmente a mí, precisamente por que supuestamente yo me habría negado a realizar no sé qué cosa. Dice aquí esta señorita que se llama Mili Alegría, que yo personalmente no la conozco, ¿no? Parte diciendo que el cura de San Vicente, déspota y maleducado por un capricho y problema con una persona de la comuna, no da la autorización para realizar ninguna ceremonia en la capilla, se refiere a la capilla del Tambo, ni velorios, ni misas, ni nada, y más encima no dan explicación verdadera, ni documento que diga que nos autorizan, que no nos autorizan. Yo no soy 100% creyente, no creo en los curas y monjas, porque lamentablemente la vida me ha dado experiencias con ellos que me han llevado a no creer en sus palabras. Pero mi abuela, ella sí creía, y no se merece que ahora no pueda ser recordada en la capilla que siempre visitó. Por ella yo peleo y pienso que una persona como ese cura no debiese estar a cargo de una comuna. No se puede adueñar ni impedir el uso de la capilla, que se cree, por usar la palabra de Dios en su boca, pueda hacer lo que quiera sin ser juzgado. Prometo que mi abuela tendrá su ritual de 1 año de fallecimiento y también prometo que si llegan a linchar a ese cura, seré la primera en estar ahí con carteles y gritos. Después sigue con esto, ¿no? Y le responden algunos. Mili Alegría, María Patricia Caroca Donoso, le haremos sí o sí algo a la abuelita con o sin cura. Y si hay muchos comentarios de él, porque lamentablemente ha tenido muchas malas actitudes con la gente. De verdad creo que por lo menos el Tambo no debería de volver a poner sus patitas. Lo que sí creo que va a sumar y llegará a un punto que la misma gente lo termine echando. María Patricia Caroca Donoso, Mili Alegría, sí mi niña, eso pasará, cariños linda. Mili Alegría, María Patricia Caroca Donoso, un abrazo. María Patricia Caroca Donoso,
Ese que se hace llamar cura ha causado puros problemas, mi niña. Él no es el dueño de la iglesia. ¿Qué se cree? He escuchado puros malos comentarios de él, tanto acá como en San Vicente. Hay que pelear para realizarle la misa a la tía. Isi Zúñiga, quemen la iglesia y al cura incluido. Caso cerrado. José Fernando Cantillana Muñoz. La iglesia es una institución retrógrada y podrida, sin conexión con la comunidad. Este es un lamentable ejemplo. Nicole Romané Villaseca Guerrero, cura QLO. No sé de dónde se cree que tiene el poder para autorizar o no algo así. María Patricia Caroca Donoso. Ese que se hace llamar cura ha causado puros problemas, mi niña. Él no es el dueño de la iglesia y vuelven a repetir todo lo que ya les he leído. Bueno, dolorosa situación porque el día que esta mujer vino hasta la parroquia, porque no voy a decir señorita, no voy a decir nada, sino que esta mujer vino a la parroquia, vino con prepotencia a hablar con la secretaria, quien le explicó que yo estaba pasando por un momento muy difícil. Justamente era el día que nosotros estábamos aquí velando a mi mamá que había fallecido el día antes. Yo, por las exigencias que hay en este momento, tampoco quise velar a mi mamá en su casa y la traje hasta el templo parroquial. Yo traté de explicarle a ella, pero en ningún momento, inclusive le dije, estoy velando a mi madre, pero ni siquiera fue capaz de escucharme, sino que fue grosera y muy petulante, indolente esta señorita, ¿ya? Y lamentablemente la ignorancia suele hacer que las personas caigan en pecados graves, porque, vuelvo a repetir, la ignorancia en este caso pasó a ser más que insolente. La capilla del Tambo hace mucho tiempo, hace muchos años que genera problemas, porque el edificio no es de la parroquia, es de propiedad de la cooperativa El Tambo. El padre Humberto Sepúlveda en vida envió una solicitud para que la capilla pasara a propiedad de la parroquia en comodato, venta o regalo, y se negaron a hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque cuando una capilla está bajo la autoridad de una parroquia, es decir, la parroquia es la propietaria del terreno, del lugar físico, la parroquia tiene protección sobre ese lugar, porque si hay algún problema económico con la gente dueña, la capilla no puede ser rematada ni tampoco demolida. Pero en este caso nosotros como parroquia no tenemos ninguna autoridad, porque nuevamente yo envié una carta al actual comité, quien responde exactamente lo mismo, que ellos no están dispuestos ni a regalarla, ni a venderla, ni a pasarla en comodato. Y en esa capilla hace mucho tiempo que hay algunas personas que están haciendo lo que ellas quieren. Velorios sin autorización, funerales sin autorización, todo sin autorización, y no nos enteramos por casualidad. Y además hay serios problemas de orden económico que tampoco han sido transparentes, razón por la cual esa capilla va a quedar en suspenso hasta que no se resuelva el problema que realmente tiene el edificio. Y la comunidad en sí no se quedará sin misa, porque yo celebraré en otros lugares que no sean la capilla. Así es que dejo clara la situación, no es un tema que tenga que ver conmigo. Ahí la cooperativa es la dueña del edificio, no es la comunidad, ni somos nosotros, ni usted, señorita Mili. Esa capilla, ese edificio es propiedad de la cooperativa. Pero yo como párroco he tomado la decisión de que no se celebrará más la Eucaristía en ese lugar, precisamente por todos estos ataques, por toda la violencia que se ha generado de parte de ustedes y que ofende a la comunidad del Tambo, porque no podemos decir que es la comunidad del Tambo, sino que son ustedes, que ni siquiera son católicos, pero que se dedican a desprestigiar y justamente a difamar a la institución Iglesia, de la cual todos los bautizados son parte, y que es muy injusto, porque ahí hay gente muy buena, responsable, colaboradora. Pero lamentablemente esa situación ya no es resorte nuestro. Así es que dejo claro esto, yo haré un comunicado también, he enviado a todos los agentes pastorales las cartas con respuesta de las diferentes directivas que han habido con respecto a las peticiones que se han hecho, y además de eso las pantallazos de todo lo que escribió esta mujer en el Facebook con una arrogancia, una insolencia y una
violencia que yo no había percibido hasta el momento, ni siquiera en la parroquia donde estuve en Rancagua, que era una de las parroquias más complejas de la ciudad. Así es que lo lamento, yo ofrezco mi oración por ella, esta Eucaristía la ofrecí también por ella, y seguiremos rezando para que el corazón de estos que han generado tanta confusión y división, el Señor lo convierta. Que tengan una muy bendecida semana. Como cristianos conscientes de sus compromisos bautismales, vayamos a anunciar la alegría de ser hijos de Dios, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Tengan toda una bendecida jornada, nos despedimos cantando. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.